Saludos, bienvenidos todos a Perspectiva Bíblica. Qué placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez Johnson. Porque la Biblia es tan especial, Clara. Cuéntanos. Vamos a estudiar todas las naciones y Babel, lección 5 para el 30 de abril del 2022. Procura llevarnos al Señor Jesús. ¿Y cuál es la mejor manera de llegar al Señor Jesús? Estudiando su palabra y amando al prójimo. Además de eso, tenemos que orar. Nos diriges. Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, por tus bendiciones. Gracias porque podemos estudiar tu palabra y porque podemos, Padre, predicar este mensaje. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Muy bien, Clara Mercedes, tenemos mucho que cubrir. Vámonos rapidito a Génesis 11. ¿Puedes empezar leyendo? Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque el Señor confundió allí el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Este verso trae gran cantidad de información. Y vamos a procurar aprender de Elena de White, antes de ir a dividirlo, el texto. Vamos a ver qué dice ella acerca de la hermenéutica, de la manera de leer la Biblia. La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios. Pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica o de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Así, Clara Mercedes, palabras, lógica, retórica, son tres maneras que se manifiesta la humanidad en el escrito de la Biblia. Y nosotros nos vamos a enfocar en estas tres al hacer nuestro examen. ¿Estás lista? Estoy lista. Pero tal vez debemos dedicar unos segundos más a esto. Cuando Elena de White escribe que Dios no dictó la Biblia y nos dice que son las palabras de los seres humanos, está diciendo algo muy importante. Nos está poniendo el enfoque en la responsabilidad nuestra de entender la cultura del medio. Ella, en vez de usar la palabra cultura, habla de estos tres elementos: palabras de la Biblia, la lógica con la que fueron escogidas esas palabras y la retórica, es decir, el argumento que están haciendo. Nos vamos a enfocar nosotros en una palabra, en la lógica que está detrás y en la retórica que constituye aquí con respecto a Génesis 11. Ahora sí, ¿nos vamos? Nos vamos. Examinemos una palabra, su lógica y el uso de la retórica. Y sabes que siempre usamos a Strong. Strong es el diccionario y la concordancia de la Biblia más comprensiva que tenemos, que fue hecha desde antes que hubiera computadoras. Y la palabra número 1101 es Balal, que en castellano se leería Balal. Y su traducción más antigua y significativa es un flujo o mezcla de un líquido o sólido. Así que conlleva esta idea de algo que está en movimiento, flujo o mezcla, ya sea que naturalmente se está moviendo, como el flujo del agua en el río, o que actúa una fuerza sobre ella para mezclarla. Y quieres ver las tres opciones que hay para... Son nada más claras unas 7 veces que aparece en la forma particular que está allí en el texto. Aparece más de 7 veces, pero 7 veces nada más aparece en esta forma particular.
y del hebreo bíblico. Y de todos modos, todas las otras veces que aparece, que son como 27, tienen las mismas traducciones. ¿Estás lista a ver las traducciones? Seguro que sí. ¿Cuál es la primera opción? Mezcló. Y vemos un ejemplo. En Éxodo 29:2. Y dice así. 2 panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite y galletas sin levaduras untadas con aceite. Harás estas cosas de harina fina de trigo. La palabra es balal y aquí la traducen como untadas. En inglés hablan de mezcladas. Vámonos entonces ahora a Números 7:25. Su ofrenda fue un plato de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata de 770 gramos, según la moneda del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Así que aquí lo traducen como amasada, que amasar es cuando se mezcla el aceite con la harina. Y entonces podemos decir que está amasada. Ambas son acciones de mezclar. Y esa es la forma más común de la traducción. Hay una otra traducción más que solo aparece una vez. Ungió. Salmos 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Así lo traduce la versión de 1977, pero la versión del 2015, mira cómo lo traduce. Pero tú enaltecerás mi poder como el de un toro salvaje, y sobre mí verterás aceite fresco. Ungir, Clara, no quiere decir en hebreo sino utilizar el verbo balal, y este verbo habla de esparcir, de ungir sería por la interpretación de que se lo pusieron en la cabeza. Y entonces es ungir. Pero lo que hicieron fue vertir el aceite. Eso es lo que quiere decir ungir. La tercera de las opciones es confundido. Única vez usada para lenguaje. Es la única vez que balal se usa para referirse a la manera de hablar, al lenguaje, al idioma. Única vez traducida como confundir, solo en Génesis 11, 7 y 9. Así que hemos visto, Clara, 3 oportunidades para traducción: mezclar y ungir son las 2 más comunes. Y esta de confundir fue una decisión particular de los traductores, ponerla de esta manera. Veamos entonces cómo diría el texto si lo leyéramos con una de las otras 2 opciones. Léelo 3 veces. Primero el verso 7, primero con cada una de las traducciones. Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje para que nadie entienda lo que dice su compañero. Vamos ahora con ungir. Vamos pues, descendamos y unjamos allí su lenguaje para que nadie entienda lo que dice su compañero. Y el siguiente es, vamos pues, descendamos y mezclemos allí su lenguaje para que nadie entienda lo que dice su compañero. Y el verso 9, léelo de nuevo en las 3 versiones. Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque el Señor confundió allí el lenguaje de toda la tierra y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Vamos ahora con ungir. Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque el Señor ungió allí el lenguaje de toda la tierra y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Y vamos con mezclar. Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque el Señor mezcló allí el lenguaje de toda la tierra y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Entonces, Clara Mercedes,
Si esa es la palabra y esas son las tres opciones, dilas de nuevo, las tres opciones. Ungir, mezclar y confundir. Y confundir es la única vez que aparece y es la única vez que aparece con respecto a idiomas. Esas son las palabras. ¿Cuál sería la lógica para usar ungir en contra de mezclar o en contra de confundir? ¿Cuál sería la lógica para ungir? Yo creo que ungir y mezclar tienen más unidad a la creación, porque ese fue el mandato que Dios dio. Sí. Te estás yendo a la retórica, pero quedémonos en la lógica. ¿Tú piensas que la lógica de escoger, confundir en vez de mezclar o ungir es para señalar algo positivo o algo negativo? Si usamos confundir, se ve negativo, pero si usamos ungir y mezclar, es positivo. Gracias. Y la retórica es el argumento que se está haciendo y tú lo dijiste muy bien. Repite lo que dijiste. ¿Por qué razón tú escogerías ungir? Porque ahí se está cumpliendo el mandato que Dios hizo antes de que entrara el pecado. El mandato fue: henchid y multiplicaos y llenad la tierra y subyugarla. Entonces, no querían irse, querían estar toditos juntitos. Y de la única forma que podían irse era mezclando sus idiomas. Y la lección de la semana que viene va a continuar con el tema de manera semejante y seguiremos este diálogo. Pero para concluir en esta oportunidad, Clara Mercedes, ¿entiendes tú el argumento de por qué me atrevo yo a decir que se puede traducir de una manera diferente? ¿Son las palabras que encontramos nosotros en la Biblia las palabras de Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Son las palabras de Dios las palabras que están en la Biblia de acuerdo a Elena de White? Claro que no. Son las palabras de los escritores. Pero ahora, Clara Mercedes, tenemos las palabras no solo de los escritores originales, tenemos las palabras de los traductores. Entonces, aquí estamos juzgando no las palabras de los escritores, porque la palabra en hebreo tiene las tres opciones de significado y se dejaba al lector entender el significado. Mientras que en el castellano, en el español, una palabra tiene una lógica positiva y la otra tiene una lógica negativa. Y escogieron empujar la retórica. ¿Por qué tú piensas, cuál es la retórica de lo contrario, de escoger confundir? ¿Cuál tú piensas que sería el argumento que se quiere hacer? Primero, sabemos que es algo negativo. Entonces, es imaginarse que hablar diferentes idiomas es negativo. Es negativo. Entonces, diversidad es negativo. De acuerdo al traductor, la diversidad es algo negativo y ha de ser señalado como algo negativo. Cuando esa misma palabra se usa para ungir. Es la palabra que se usa para ungir a David y para ungir a todos los que se fueron ungidos en el Antiguo Testamento. Esa es la palabra. Es el regar o el mezclar o el untar o el derramar o el amasar. Si le dieron un masajito cuando lo ungían, entonces era que estaban amasando. El punto específico, Clara Mercedes, es que antes de nosotros tomar una decisión para determinar si creemos o no creemos cuál es la mejor traducción, si creemos que es ungir, si creemos que es confundir o si creemos que es mezclar, hemos de decidir cuál es la lógica y cuál es la retórica que nosotros vamos a tener, porque el texto no nos la dice, nosotros la imponemos, nosotros la traemos, tanto la trajo el traductor como la trajo el intérprete, y nosotros entonces queremos sugerir aquí en perspectiva bíblica, invitarles a pensar en algo más neutral en vez de confundir. Si no le gusta ungir, piense entonces
en mezclar. Porque, como dijo aquí la doctora Clara Mercedes, esto fue para cumplir el propósito de Dios. Aquí están los seres humanos buscando su propósito. Y Dios interviene para buscar su propósito, el propósito de Dios. Está el propósito de Dios contra el propósito del ser humano. ¿Tú crees que cuando Dios busca su propósito, está haciendo algo malo o está haciendo algo bueno? Algo bueno porque Él es que sabe, Él es que nos conoce. La lógica nuestra tiene que ser bueno, y la retórica tiene que ser que es algo bueno porque Dios se está arreglando. Es como decir una medicina para contrarrestar y sanar una enfermedad. La enfermedad fue el pecado y fue el deseo de ir en contra de la voluntad de Dios y quedarse toditos juntos allí. Dice que lo hicieron para protegerse, porque no querían ser destruidos de nuevo por un diluvio. Están construyendo una torre, que es algo ridículo, pero así lo estaban razonando. Y Dios interviene y da la medicina. Es decir, que el traer la diversidad de idiomas es una medicina de Dios, no es una maldición de Dios. Dios está haciendo cumplir su propósito. El diablo y sus secuaces quieren tergiversar el propósito de Dios. Bien, como dije, la semana que viene vamos a seguir con este tema porque es central también para el tema de la semana que viene. Así que vayamos a los otros aspectos de lo que estamos estudiando. En Génesis 10, 1, 6, 15, estos son los descendientes de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het. Así que este Cam, esto Mizraim, Clara, ¿sabías que es Egipto? Oh. Sí. Y Canaán, por supuesto, pues es el lugar donde llegó Abraham. Así que Cam es el padre de los semitas. Todos estos son semitas de la creciente fértil. Y estos son los descendientes por este hijo de Noé. Sigamos viendo la genealogía entonces. Entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo te haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué palabras tan bonitas, Clara Mercedes. Preciosas. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que de Noé, por supuesto, todos los seres humanos vinieron, y de Noé vino Abraham. Y Abraham se va a la tierra donde Cam había hecho su habitación, y allí el Señor lo bendice, y entonces le siguen sucediendo diferentes cosas. Abraham se fue como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Lot era su sobrinito. Sí. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Y Abraham tomó a Sarai su mujer, a Lot su sobrino, y todos los bienes que habían acumulado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán. Después llegaron a la tierra de Canaán. Así que este viaje del hermano Abraham a esta tierra de Canaán viene como resultado del llamado de Dios, y él llega entonces a la tierra de Cam. Eso, Ur de los Caldeos, ¿verdad? Sí. Y Ur de los Caldeos hoy en día es Irak. Correcto. Viene al sur, él viene desde el norte, donde está Irak, y viene al sur, donde está Israel y donde está Jordania, y allí están los palestinos también, y ocupa esta tierra. Y esta es la migración que Dios trajo a él, que será el tema de la semana que viene. Están muy entrelazados estos temas. Sigue. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet.
Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé. A partir de ellos fue poblada la tierra. Entonces Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Y bebiendo el vino se embriagó. Ay, bendito. Y quedó desnudo en medio de su tienda. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus propios hombros y yendo hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como tenían vuelta la cara, ellos no vieron la desnudez de su padre. Fue diferente, porque el mayor lo vio y vio la desnudez y fue, en vez de taparlo, fue a contarle a los hermanos. Sí. Pero estos dos lo cubrieron sin verlo, así de espalda, o cubrían así de espalda, Johnny. Ajá. Cuando Noé se enteró, despertó de su embriaguez y se enteró de lo que había hecho su hijo menor, dijo: maldito sea Canaán, sea el siervo de los siervos de sus hermanos. Dijo además: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Aquí estamos leyendo algo que ha sido muy mal interpretado por muchas generaciones, pensando que esto se refiere a África y que se refiere al ser negro de tez de la piel, de color negra. Todo esto es errado porque inclusive es del lugar equivocado. Cam es de los palestinos y de los israelitas y es de la misma tierra de donde Abraham llegó. Y de hecho, Abraham y su descendencia de Irak también eran de esta misma tierra. Todos son semitas. Lo que hoy en día serían los árabes, los palestinos y los judíos, todos son semitas y todos son de Canaán. Y todos vienen de Cam. Ninguno viene, esta parentela viene de África, aunque posteriormente pues se han mezclado con todos. De modo que no tiene nada que ver con ninguna maldición, eso es un error. Una vez que hemos aclarado eso, sigamos viendo las genealogías. Ninguna maldición a los africanos, sino a ellos mismos, los descendientes de Cam. Exacto. Y también hemos de entender que lo que está diciendo se aplica al pueblo de Israel, porque ellos son de los descendientes de Cam, porque son semitas. Así que tampoco recibieron una maldición como lo está diciendo. Hay que reinterpretar eso y visualizarlo de otra manera, que está aplicado directamente a la persona y no a sus descendientes, porque no se cumplió así. Sigue. Adán era abuelo de Noé. Mira qué bien. ¡Qué belleza! Debido a que Adán murió cuando Lamec, el padre de Noé, tenía 56 años, seguramente Noé escuchó historias acerca de Adán, que quizás transmitió a sus descendientes antes y después del diluvio. ¿Y tú piensas que tal vez lo vio? Pienso que sí. Bueno, sigamos. Los años de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Amén. Hombre y mujer los creó y los bendijo. Entonces, las mujeres, recordemos y sepamos que también somos la imagen de Dios. Sigue. Porque Dios nos hizo a su imagen. Gracias. Y el día fueron creados. Y el día que fueron creados. El día que fueron creados llamó el nombre de ellos hombre. Que es Adama, que hay confusión porque lo traducen como Adán, lo traducen como hombre y debería traducirse como humano. Sigue. Cuando Adán tenía 130 años, engendró un hijo a su semejanza. ¿Quiere decir que todo ese tiempo él no tuvo hijos? No, eso no es lo que dice. Porque Bueno, al final dice que tuvo muchos hijos y muchas hijas. sí. Bueno, está diciendo que a los 130 años tuvo un hijo. Un hijo en particular que es el que llega a ser de donde viene el hermanito Noé. Ok. Conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Los años que vivió Adán después de engendrar a Set fueron 800 y engendró hijos e hijas. Así que ahí en el engendró hijos e hijas están todos los demás.
Todos los años que vivió Adán fueron 930 y murió. Cuando Noé tenía 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Así que Set, ese que le gustó al hermanito Abraham, a ese que le gustó al hermanito Adán, ese es el padre de Noé y Adán es el abuelo. Y el hermanito Adán y el hermanito Noé vivieron cientos de años, Clara Mercedes. Y ahí es que entonces viene la historia de la Torre de Babel. Vamos a leer unos detalles más de la historia. Léete los versos del 1 al 3. Toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras. Pero aconteció que al emigrar del oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros, vengan, hagamos adobes y quemémoslo con fuego. Así empezaron a usar ladrillo en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. ¿Y qué fue lo que dijeron? Y dijeron, vengan, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de toda la tierra. Ahí tienes tú lo que ellos no querían que sucediera, que era dispersarse de la faz de toda la tierra. Y entonces el Señor viene a traerles la medicina. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Entonces dijo el Señor, he aquí que este pueblo está unido y todos hablan el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. Vamos pues, descendamos y mezclemos allí su lenguaje para que nadie entienda lo que dice su compañero. Así los dispersó el Señor de allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque el mismo Señor ungió y mezcló allí el lenguaje de toda la tierra. Desde allí los dispersó sobre la faz de la tierra. Así que Dios intervino para hacer cumplir su propósito. Dios intervino para que se cumpliera su voluntad. Hemos de ver que Dios siempre va a triunfar. El ser humano puede luchar en contra de Dios, Clara Mercedes. El ser humano puede empujar en contra de Dios, Clara Mercedes. Pero Dios tiene la medicina. Así es, Johnny Ramírez. Y esta medicina es la intervención de su espíritu. Yo imagino, Clara, que la manera como Dios mezcló sus idiomas y los ungió fue soplando. Y por eso me encanta la palabra ungir, porque el ungir está relacionado con la obra del Espíritu Santo. Y la voz del lenguaje sale por la respiración. Y la respiración es la obra del Espíritu Santo, porque cada vez que inhalamos y exhalamos, es el Espíritu Santo que sostiene nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por haber ungido a los habitantes de la tierra para que nosotros hoy en día estemos aquí, Clara Mercedes, para que tú y yo estemos juntos hablando en castellano. ¿Tú piensas que castellano fue uno de los idiomas? Por supuesto que no. La evolución de los idiomas tiene una familia de idiomas muy larga. Lo que sí sabemos con seguridad es que estaba en la mente de Dios. A Dios le interesaba esta diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias.